Auspician Aldea Global Semanal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta Aldea Global Semanal. Es un gusto encontrarnos con ustedes. Por supuesto, compartir este resumen internacional cada 7 días a través de la red Intercable, Conexión Educativa y también todos los canales que integran la red en toda la República Argentina. Vamos a compartir con ustedes la apertura formal y luego sí las empresas que nos acompañan y nos auspician en este resumen internacional. Organización de Imonaz, Negocios Inmobiliarios. Bodegas Bullies Hermet. Hotel Olimazú. Transportes Premat, Sociedad Anónima. Quincho Campo Adentro. Parks Hotel Lionel. Calidad, estilo y ubicación. Heladería Italia. Grupo Electro. Compumatías, venta y reparación de PC, servicio técnico e insumos. Platos rotos, pizzería, roticería, resto, ambiente climatizado. Costanera Quirós 127, Colón. MH, conductores eléctricos, investigación, calidad, tecnología, compromiso social. Cables eléctricos INSA. Recuerde, la calidad es importante. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Piscinas IGI, representante oficial en Entre Ríos, Ruta Nacional 14, kilómetro 131, Concepción del Uruguay. Ariel, El Cerrajero, Colón, Entre Ríos. Bielek, venta de insumos eléctricos. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Taxa, cintas adhesivas. www.taxa.com.ar. Vinoteca J. Wines es el lugar del vino en Colón. Robert, soluciones gráficas a tiempo. Santa Fe es pionera en implementar políticas de Estado para fomentar en los santafesinos la generación y el uso de energías renovables. Para más información, visita nuestra web www.santafe.gov.ar/energía. A propósito, justamente que estamos viviendo en el hemisferio sur una época de vacaciones o el verano austral, como dicen, mientras se ve el invierno boreal en Europa o en la otra parte del hemisferio. Vamos a compartir con ustedes lugares del mundo en esta oportunidad que le habíamos prometido recorrer. Tenemos de la televisión de Extremadura, en la parte occidental de España, muy cerca de Portugal, donde está compuesta por dos provincias allí, una de ellas es Badajoz, su capital es Mérida, donde hay una gran reminiscencia romana, de la conquista romana de la península ibérica, como así también medieval. Y es un gusto conocerla porque vamos a poder observar justamente de lo que es gran parte de Extremadura, su capital Mérida, que también tiene un anfiteatro o teatro romano de muy buena factura y conservación aún pasado 2000 años, y vamos a conocer parte de su historia. Por supuesto tendremos nuestros segmentos de Twitter de History Lover Club, las efemérides y demás segmentos que siempre le ofrecemos en esta Aldea Global Semanal.
pero ya nos metemos directamente con lo que nos ofrece Extremadura, su historia, su geografía y sus bellezas. No fue justo Unamuno con Plasencia. Algo hubo en él o algo hubo en ella que hizo que se enemistaran. En su viaje a Trujillo, el poeta y rector de la Universidad de Salamanca pasa de largo, lo que no le impide afilar el lápiz y trazar de ella una gruesa caricatura llena de un fino humor negro. Algo tuvo que atragantársele de la ciudad, algún clérigo que conociera en las callejuelas de Salamanca, algún poeta o algún agrohidalgo. Y sin embargo, se equivocó don Miguel, entre otras cosas porque alguien con su talento y sensibilidad tendría que haber comprendido que Plasencia es como esas cajas chinas que siempre esconden otra en su interior. Aparentemente parece una ciudad en calma, pero dentro de esa tranquilidad palpita y fluye la vida, con sus miserias y sus grandezas. Por eso una sola mirada no puede retratarla. Si Unamuno hubiera conocido algunos datos de su historia, se hubiera quedado prendado de ella para siempre. Entre otras cosas, porque es una ciudad que simboliza muy a las claras cuál es el sustrato cultural de Extremadura. Plasencia se funda en el año 1186 en medio de una tierra de nadie, con la frontera muy cerca, pasando el Tajo. Y sus repobladores son gente a quienes no se pide noticias de su pasado. Hay cristianos de Castilla y de León, mudéjares y judíos, y lo que rige su convivencia y sus actividades está recogido en el fuero de la ciudad que a todos protegía. Lo que hizo vivir tranquilos aquí a otros muchos que antes habían llevado una vida oscura, delincuentes, perseguidos o marginados, o simplemente pobres y muertos de hambre en aquellos duros tiempos de guerras interminables. En cualquier caso eran gentes que poco tenían que perder. Es verdad que existían privilegios para los cristianos y eran ellos los únicos que podían intervenir en la vida municipal, mientras los moros, que podían ser libres o no, se dedicaban a sus huertos, a convertir tierras de secano en tierras de regadío. Los judíos establecen la aljama en la zona de la Mota, construyendo su sinagoga en lo que hoy es el Palacio de Mirabel. Tenían un importante peso económico y vivían a la sombra de los nobles cristianos placentinos y al amparo del poderoso clero. Decretada su expulsión, venden sus pertenencias e incluso llegan a vender su cementerio. La huella de estas gentes, moros y judíos, quedó impregnada para siempre en la ciudad, incluso en su trazado urbano. Esta ciudad exquisita, la joya preciada de la Extremadura monumental, se aprieta en torno a la catedral, o mejor dicho, a sus dos catedrales. Con el románico de la vieja Santa María llegan las ideas de Europa, una nueva teología y al tiempo una estética que se adapta muy bien al arte militarizado de una tierra en reconquista. Y ese cierto espíritu trágico que hay en muchas de las cosas de Plasencia se concreta después y especialmente en la nueva catedral, que nunca llegó a ser terminada. La ambición del proyecto, como se dijo entonces, evitaba en quien lo había ideado la cólera de Dios, aunque se levantara porque, según dicen, la vieja parecía poco suntuosa a los poderosos prelados placentinos, bajo cuyo poder estuvieron Yuste y Guadalupe. Lo cierto es que con la nueva catedral, Plasencia se convertía en una ciudad donde la religión y los agronobles, envueltos en cosas domésticas, se despertaban a los aires del Renacimiento. El templo nuevo se inspiró en ideas revolucionarias que imponían la sociedad civil a la teología. La élite ya no es la dueña de los lugares de oración que abandonan su intimidad
y severidad, y buscan, con juegos de luces, espacios abiertos, una fe de los sentidos que prende inmediatamente en el pueblo, que ya no se siente sometido, sino amparado. La cruz fue el poder de la civilización. Su simbolismo unía al poder político y económico y forjaba ideas y cultura, lo que tal vez permitió que un obispo placentino, henchido de megalomanía, se emparentara hasta con la misma Virgen y al rezar desde el púlpito dijera: Ave María, Madre de Dios y pariente mía, ruega por nosotros. Si Unamuno hubiera conocido esta anécdota, seguro que se hubiera reconciliado con la ciudad y sin duda la habría visto más como una población de sueños rotos que como una urbe durmiente. Plasencia está llena de lugares simbólicos, pero tal vez sea la Plaza Mayor la que puede compendiarlos todos. Está llena de lecturas, preñada de mensajes. No son solo sus edificios, sino también sus gentes. La plaza sigue ocupando el centro de la vida diaria, emplazamiento del mercado, sitio donde ver y ser visto, lugar de celebraciones, de conversaciones. Preside la plaza el Palacio Municipal, con escudos del César Carlos, que muestra orgulloso un campanario donde desde el año 1723, un autómata, llamado por los vecinos Abuelo Mayorga, da las horas a los placentinos golpeando la campana del concejo, toda una joya del arte civil. El número 7, el número mágico de la cábala, se repite en el número de calles que parten de ella. Por la Plasencia de las callejuelas, el esplendor del tiempo pasado no puede esconderse. Su grandeza se escribe en conventos e iglesias, en las murallas, en los palacios, férreos en su carácter defensivo, pero que se humanizan con arcos y ventanas, con fachadas y adornos. Y su identidad está grabada en el lema que Alfonso VIII, su fundador, en el año 1189, inscribió en su escudo: Ut placeat Deo et hominibus, es decir, para que agrade a Dios y a los hombres. Plasencia es, por consiguiente, ciudad de deleite. Hoy coexisten la Plasencia de la melancolía histórica y la Plasencia de la luz,
la que abre la mirada a los grandes espacios por los que desparrama su espíritu de vida y futuro. La que mantiene ese susurro global semanal. Ya retornamos, ya volvemos. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos, Paysandú 267, teléfono 03447 424051, Colón Entre Ríos, www.elsolarcolon.com.ar. ADCADIS, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, ADCADIS. Boulevard Ferrari 638, Colón Entre Ríos. Teléfono 03447 423546. www.adcadis.org.com. Hechos que fueron historia, hechos que fueron noticia, hechos que, claro, se convirtieron luego en efemérides y así lo compartimos. Los primeros días de febrero del año 1896, bajo la batuta de Arturo Toscanini, en el Teatro Regio de Turín se estrena La Bohème de Giacomo Puccini. También en los primeros días de febrero, pero del año 1932, fusilan a José Farabundo Martí, responsable de una insurrección campesina en El Salvador que dejó gran cantidad de muertos en los enfrentamientos con el gobierno de El Salvador en aquel momento. También de febrero, los primeros días, pero en 1993, entra en vigor un acuerdo que prevé una zona de libre comercio entre Ecuador y Venezuela. Primeros días de febrero también, pero de 1940, el tema es Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas desencadenan por sorpresa una ofensiva contra Finlandia, a la postre sería un fracaso militar por parte del ejército soviético. También en febrero, pero ya en el siglo XXI, en el año 2003, el transbordador de la NASA Columbia se desintegra. Al ingresar a la Tierra mueren los 7 tripulantes a bordo. En febrero, pero ya en el año 2005, los primeros días, se descubre la proteína que provoca la resistencia a la insulina y como consecuencia el desencadenamiento de la diabetes tipo 2. Y en febrero, también en los primeros días, pero en el año 2014, más cerca en el tiempo, muere Maximilian Schell, reconocido actor y director de cine de origen austríaco.
Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Como siempre agradecemos a aquellos que siempre nos acompañan a través de la pantalla, los que nos escriben correos electrónicos, los que nos mandan Twitter, al grupo técnico de CZ Producciones, que es donde grabamos técnicamente, a Marcos, que ha retornado de su viaje a Europa y nos ha contado sus experiencias muy lindas, fundamentalmente nuestro director andando en trenes, en los trenes europeos, a José, que está planeando todavía sus vacaciones, que está como asistente de la producción del otro lado, y también nos hace más agradable compartir con ustedes cada una de las grabaciones de esta aldea global semanal, y a toda la gente que nos acompaña, Jorge Díaz, que está ahí en la cámara, por cierto, y a Guillermo Snapper, que nos cede los estudios muy gentilmente. Y ustedes que están del otro lado, como siempre, muchísimas gracias. Nos despedimos con música, como hacemos siempre. Esta es una versión que le vamos a brindar para irnos, de Steve Hackett, que fue grabada luego del año 2000, sobre una canción que él hizo en el año 1979, se llama Spectral Morning, Mañanas Espectrales, en sus distintas giras que hizo por Europa. Este es uno de sus conciertos y esta es una de las canciones, por supuesto, favoritas de aquellos seguidores de quien aún es y fue en su momento el mejor guitarrista del mundo, ex integrante del grupo Génesis. Por su compañía, gracias, que sigan bien, que sigan bien.